Bueno, como siempre, lo primero de todo es saludaros y deciros a todas las personas que nos estáis siguiendo que muchísimas gracias. Gracias por ser un puntal en nuestro desarrollo. Y gracias también a la persona que vamos a entrevistar hoy. Ella se llama Reyes Delgado y es de Sevilla. Adelante, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Luján. Buenos días a todos. Bueno, tenemos a Reyes, que ella es psicóloga. Ella trabaja actualmente en Sevilla. Eres de Sevilla también, ¿no? Sí, soy de Sevilla. Aunque, aunque tu experiencia no fue en Sevilla. No, exactamente. Viví unos añitos fuera de Sevilla, en Palma de Mallorca, y bueno, allí ocurrieron algunas experiencias de mi vida muy importantes, por supuesto. ¿Qué ocurrió? Pues, a ver, en junio de 2014 sufro un episodio de muerte súbita, lo que es, bueno, una parada cardíaca inesperada, ¿no? Y bueno, pues claro, eso supuso un gran impacto, ¿no? En todos los sentidos. Sí que quería apuntar que previamente a esta parada cardíaca, un par de años antes, había sufrido un cáncer gástrico. Me habían operado de ese cáncer gástrico haciendo una gastrectomía total, retirando la totalidad del estómago. Y bueno, mi calidad de vida es bastante buena, pero sí que es verdad que en esos primeros años pues comía poquito, estaba aprendiendo como a volver a comer de nuevo y bueno, pues no retenía muchísimo de esos nutrientes. Y bueno, puede ser que un poco pudiera ser la causa, pero está un poquito en el aire esa cuestión. Y volviendo al tema de este episodio de muerte súbita, pues yo estaba en mi lugar de trabajo y bueno, en principio no noté nada fuera de lo normal, me encontraba bien, era un día más de los que iba a trabajar y bueno, pues no recuerdo mucho porque fue llegar al trabajo, saludar a unos compañeros, empezar a hacer mi actividad y en cuestión de muy poquito tiempo, media horita, 40 minutos, ya no, recuerdo que me empecé a encontrar un poco mal, pasó todo muy rápido y de pronto ya no recuerdo nada más de lo que pasó allí, en ese lugar. Sí, mis compañeros, ¿no? me estuvieron comentando que al principio pensaban que era un desmayo, porque me desplomé prácticamente, o sea, así de buenas a primeras me desplomé en el suelo. Yo trabajaba también con personal sanitario, enfermeros, médicos, que bueno, doy gracias, ¿no? En esa situación a que estaban allí muy cerquita mía. Y enseguida, bueno, en cuanto vieron que no eran sintomatología de un desmayo, sino que parecía algo más importante, más grave, enseguida, pues bueno, vieron que era una parada cardíaca y comenzaron la reanimación manual. Todo muy rápido, llegó la policía, ambulancia y bueno, me llevan al hospital más cercano y sí que es verdad que a lo largo de ese día sufro 4 paradas más, además de la que ya había vivido en el puesto de trabajo y bueno, el pronóstico era bastante negativo. Incluso pensaban que de esa noche no podría pasar por esas paradas continuas. Decidieron inducir un coma y bueno, ahí ya parece que se fue un poco estabilizando todo y superé ese primer día. Y bueno, pues ahí empezó un poco esa aventura, ¿no? En ese momento de estar sufriendo, pues bueno, entiendo que era en esos días de coma inducido, 3 días de coma inducido, sí que ahí ocurre algo que yo veo a posteriori con más claridad y no sabía ponerle nombre. Eso se lo he puesto ya un poco a posteriori cuando he entendido y he ido leyendo y he ido viendo que hay otras personas que tienen este tipo de experiencia. Cuando sufro este episodio y estoy en la UCI, de pronto yo me veo como mi cuerpo está tumbado en la cama de esa UCI y yo estoy fuera de ese cuerpo, ¿no? Yo estoy fuera de ese cuerpo y me estoy viendo. Veo solo un cuerpo físico. Estoy con mis cosas puestas, ¿no? Lo que en ese momento yo necesito
necesitaba para estar bien atendida. Y de pronto, pues la persona que está conmigo fuera de ese cuerpo, al lado de mi cama, de la UCI, es mi padre, ¿no? Y mi padre había fallecido un año antes. Claro, en ese momento, para mí era todo maravilloso. O sea, tengo un recuerdo tan bonito, tan una paz, una calma. Todo estaba bien. No sé cómo explicar ese todo está bien. Todo está bien como está ahora mismo. Y claro, yo al verlo a él, pues sinceramente lo primero que pensé era, me voy con él, ¿no? O sea, lo que me toca viene acompañarme, me voy ya de esta vida, ¿no? Ya hasta aquí he llegado y es la hora de marchar. Pero no, para mi sorpresa, él lo que me dijo es que era hora de volver. Él vino para que yo volviera, no para que me fuera. Es algo muy emocionante, no sé cómo contarlo, ¿no? Para que quizás pueda llegar, ¿no? Lo que siento, muy entrañable, era la persona que en ese momento me faltaba, que más quería, ¿no? Después me han ido faltando otros seres queridos, pero en ese momento era mi padre. Hacía menos de un año y me estaba esperando y sobre todo me sorprendía con qué calma teníamos los dos, que era una sensación de esto lo hemos hablado, esto tenía que llegar, pero no te vas a ir, o sea, tienes que volver porque te quedan muchas cosas por hacer. Esas fueron sus palabras. Había muchísimo amor, muchísima ternura, muy bonito. Él estaba en paz, o sea, era una sensación de verlo tan en paz y tan feliz. Y yo, pues bueno, me resistí un poco. Recuerdo que me resistí un poco a volver, a continuar aquí, ¿no? Como que ya, no sé, estaba tan dispuesta a me voy con él. Mi cara no fue, yo me veía que mi cara no era una cara de, sí, lo que tú me digas, ¿no? Era como, lo estoy dudando, ¿no? Tengo cierta resistencia. Pero bueno, me dijo que me quedaban muchas cosas por hacer, me sonrió, él me tenía la mano cogida desde que estábamos viendo mi cuerpo desde fuera y en ese momento me soltó la mano, nos sonreímos los dos y yo volví, entiendo que volví a ese cuerpo, porque mi cuerpo seguía en esa cama, ¿no? No había nada fuera, quiero decir, yo no vi en ningún momento esa luz al final de un túnel, no, recuerdo solo ver la sala de UCI con mucho personal sanitario, pero estaba como muy difuminado, ¿no? Yo esa parte la veo difuminada, no veo las caras con nitidez, no. Personas que están allí trabajando, otras camas con otros enfermos, pero no recuerdo nada con claridad. Sí recuerdo perfectamente mi cama, mi cuerpo, la posición en la que estábamos tanto mi padre como yo, la ropa que incluso él tenía puesta, o sea, era como una conversación con una persona que te puedes encontrar por la calle, ¿no? Por supuesto con el cariño de que era mi padre, ¿no? Y esa conexión y esa felicidad por estar juntos, pero una conversación muy natural, muy sencilla. No había, Sí. no había purpurina, no había cosas fantásticas, ¿no? Era algo muy calmado y ¿Tu muy... padre, tu padre de qué murió? Mi padre tenía problemas de... Murió bastante joven, con 59 años, y tenía problemas de corazón, pero bueno, de válvulas de corazón, bueno, alguna cosita así que ya por su estado estaba muy frágil y consideraron que no era oportuno ya hacer una intervención en ese estado. Sí. Entonces, bueno, lo fueron Pero manteniendo, pero no acababa de estar bien. tú cuando lo viste, Sí. eh, sobre cómo estaba, porque tú lo verías al final de su vida depauperado, aunque se fue joven, pero estaría en mal estado físico, ¿o no? Sí, ¿Y sí, tú sí, cómo lo ha viste? deteriorado, sí. ¿Cómo lo Nada viste? que ver. ¿Sobre qué edad le viste? ¿Cómo La iba edad era vestido? sí, la edad era muy similar a la edad con la que se marchó, pero buen aspecto físico,
mi padre siempre estaba normalmente muy enfadado y tenía una paz en la cara y transmitía una serenidad y una calma. O sea, todo, sobre todo era transmitir todo está bien. Para que todo esté bien, tú tienes que volver y quedan cosas para que tú hagas, entonces tienes que estar allí. Y su ropa era ropa de calle, no había nada fuera de lo típica ropa que podía llevar un día que salía 3 semanas, no era nada fuera de lo normal. Yo no iba con el típico camisón de hospital, ¿no? De cuando estamos enfermos, ingresados y demás. Llevaba ropa de calle también cuando hablaba con él. Mi cuerpo sí, mi cuerpo estaba ahí como enferma de hospital, ¿no? Y bueno, mucha calma, transmitía mucha calma y sí que es verdad que aunque me resistí un poco, ¿no? Con esa expresión que yo tenía en la cara de si estás aquí es para irme, ¿no? Ya como que lo había aceptado que me iba ya, no tuve miedo, eso es muy importante. Quiero hacer mucho hincapié en eso porque en ningún momento tuve miedo de la posibilidad de irme. Estaba mi padre conmigo, me estaba esperando y todo estaba bien, entonces yo no tenía ningún miedo. Al revés, me descolocó un poco que me insistieran volver, ¿no? Eso fue como, que no vienes para que nos vayamos, o sea, que yo vuelvo. Pero bueno, lo acepté. Recuerdo que esa sonrisa final fue como, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y lo acepté. Lo acepté y entiendo que volví a ese camino y volví donde estaba. No, muy interesante, muy interesante. Sobre todo, yo creo que es importante lo que has recalcado, ¿no? La no existencia de miedo, Para nada. esa sensación de amor y de conexión, ¿no? Sí. Y de que todo tiene sentido, aunque no entiendas que tienes que volver, pero aceptas que todo tiene sentido y para tu padre todo tenía sentido, ¿no? Sí, para él más que para mí. Sí. Para él, quiero decir, era un convencimiento absoluto. O sea, a mí no, venía, yo creo que realmente, ya después con el tiempo, más asentada, con más claridad, yo estoy convencida que él venía porque tenía que darme ese empujoncito para que volviera a la vida, ¿no? No para que me fuera, sino que, oye, que no, que quédate, ¿no? Que tienes que seguir. Y oye, creo que sí, ¿no? Que seguí bien sus consejos y me sirvió porque yo realmente cuando veía mi cuerpo allí yo estaba dispuesta a abandonarlo, o sea, estaba dispuesta a abandonar esta vida. Mi predisposición era irme ya. Y luego, hasta ahora, ¿has tenido algún momento la sensación o la vivencia de la aparición de tu padre? Sí, sí. Pero en sueños, durante la vida diaria. Durante la vida diaria, sí. En muchos momentos de mi vida, en el día a día. Pero De hecho, la sensación de que está contigo o la visión de él también. visión. La visión. Sí. ¿Y con algún mensaje que te dejaba o simplemente aparecía? Hay veces que solamente pues lo veo, ¿no? Lo que es la visión físicamente de su presencia y casi siempre hay algún mensaje. Cuando tengo que tomar alguna decisión importante o a veces tengo miedo, ¿no? Por alguna situación o me siento un poco preocupada por algo, ¿no? Está ahí, ¿no? Está ahí como para ese empujoncito. Sí que es verdad que yo empiezo, al principio no lo he contado, cuando contaba que empiezo a darme cuenta ya una vez que salgo del hospital que algo pasa, que uno de los motivos es ese. La primera vez que yo empecé a sentir que algo pasaba es porque yo empecé a ver a mi padre. Tuve esas visiones de verlo físicamente cuando ya estaba en casa y no entendía por qué me estaba pasando eso. Por eso pensaba que tenía algún daño neurológico, que algo no estaba bien, y ya pues cuando empecé a entender que no, que todo formaba parte, ¿no? de todo esto que había vivido. Y otro dato importante que muchas veces se me olvida es que cuando a mí me despiertan de ese coma inducido, lo primero que yo hago, lo primero, allí en la cama, pues una de las primeras personas que se acercan es mi madre, y lo primero que hago es preguntar por mi padre.
cuando mi padre había fallecido. O sea, yo quiero decir, yo era consciente de que mi padre había fallecido. Y lo primero que hago es preguntar por él. Insisto, ¿dónde está papá? ¿Y papá cuándo viene? Y claro, yo pienso que realmente es que yo había estado con él, entonces cuando yo vuelvo a esta vida era como, es con la última persona que estuve. O sea, es como vuelvo, pero es que acabo de estar con él. Y sí que, claro, pregunto continuamente dónde está. Mis seres queridos no me quieren decir que ha fallecido para que yo como que no me ponga peor, más nerviosa, que por si no me acordaba. Pero yo no era porque no supiera que había fallecido, sino que yo es que tenía la sensación de que acababa de estar con él y ahora dónde estaba, si yo acabo de hablar con él, ¿no? Era un poco confuso hasta que pude empezar a digerir un poco todo lo que había vivido. ¿Y tú lo hablaste con tu familia, esta experiencia, o con los médicos? ¿Llegaste a comentarlo? Con los médicos, no. Así claramente, ¿no? Como estamos hablando, no. Solo decía que, bueno, que si estaba todo bien, que yo notaba cosas, pero no entraba en detalle. Con familia, con mi pareja sí, y con alguna persona puntual de la familia. Con mi madre sí, mi madre, bueno, también tenía alguna capacidad, habilidad o no sé cómo llamarlo, ¿no? Y también era muy sensitiva y bueno, tenía confianza para hablar con ella sobre esos temas. O sea que te encontraste acogida, por decirlo de alguna manera, con las personas que lo explicaste. Sí, muy poquitas, ¿eh? Muy poquitas por mi decisión. Mi decisión al principio era muy poquitas. También a una amiga que estos temas, bueno, no le resultan nada extraños, ¿no? Me siento cómoda hablándolo con ella, pues también lo podía comentar con ella. Pero eran como dos, tres personas, no con nadie más. Eso al principio, ya en los últimos 2 años sí que he ido, creo que también aceptando un poco, ¿no? Aceptando pues eso que siento, eso que ha ocurrido en mi vida, eso que veo, integrarlo en ella y a mí no me incomoda para nada. Entonces, bueno, cuando me siento cómoda y hay personas que están receptivas a todo esto, sí que lo comento y no lo vivo con un poquito de angustia como lo viví al principio, ¿no? Ya lo vivo con mucha más naturalidad. ¿Y en algo ha cambiado tu vida? O sea, ¿esta experiencia ha tenido repercusiones en tu vida familiar, personal, incluso como psicóloga en tu trabajo? Sí, han cambiado muchas cosas. Bueno, para empezar he cambiado yo. No puedo ser la misma que era hace pues, 9, 10 años, ¿no? Ni tampoco quiero serlo. Me gusta esta versión de mí, me gusta cómo soy ahora. Me siento muy afortunada de todo esto que he vivido, de ese acompañamiento que yo sigo teniendo por mi padre. Y después a nivel familiar, quizás el entorno social sí que ahí me cuido un poco más, me protejo un poco más, ¿no? No soy tan abierta, con mi entorno social de siempre. Con mi pareja hablamos de esto un día sí, otro también, no hay ningún tipo de... Puedo hablar con total libertad. Parte de mi familia también, con parte de ella también sigo hablando de estos temas, con alguna persona que tengo más complicidad, más... Y a la hora de trabajar, pues, bueno, creo que al final vienen a mí las personas con las que tengo algo afín, ¿no? Son afines a mí y yo afines a ellas. Hay cierta conexión cuando vienen algunos de los pacientes y incluso a veces, pues, bueno, vienen porque tienen experiencias parecidas y temen no ser escuchados, ¿no? Por otras personas o que puedan pensar que hay algo que no está bien o se sienten quizás como más en confianza, que me puedo poner con más facilidad en ese lugar, ¿no? Entenderlo mejor, una mayor empatía. Y a mí creo que me ha hecho crecer en general, tanto en el plano personal, familiar, en el plano profesional. Creo que a mí me ha hecho más grande en todos los sentidos, ¿no? Como he expandido, ¿no?
y sobre todo ya si lo vives y lo cuentas sin miedo y sin ningún tipo de sensación de esto no está bien, que al principio sí que, porque era joven, porque no sabía qué hacer con toda esa información, sí que lo pensé alguna vez, pero ya no lo pienso. De hecho, me gustaría compartir con vosotros esto que me decías cómo ha repercutido, pues hace unos meses falleció mi madre, en agosto de 2022, y bueno, fue una experiencia muy traumática, hubo un accidente en su casa, fue todo muy traumático y muchas semanas en la UCI hasta que falleció. Y a mí esta experiencia y el aceptar lo que siento, lo que soy, lo que he vivido y lo que está integrado ya en mi vida, a mí me ha permitido sentirme acompañada por mi madre y yo poderla acompañar a ella en esas semanas de UCI antes de fallecer y una vez que ha fallecido. O sea, ha habido una conexión aún más maravillosa que la que hubo con mi padre en ese momento. Es continuo, es continua. Ha sido muy bonito, muy bonito. Y bueno, ella me estaba calmando a mí de alguna manera, ¿no? Tuve la suerte de que a pesar que le quedaba poquito para marcharse, ella me estaba calmando a mí. Ella me hacía saber que quedaba poco, que todo iba a estar bien. Bueno, no sé si hay que entrar en mucho detalle, yo no tengo problema en No, hablar, pero pero bueno, ¿te hacía sentir porque te lo expresaba o a nivel telepático? no, volví a ver la presencia como con mi padre, tenía esa presencia, visualmente la veía y había mensajes de... Yo recuerdo un mensaje que lo recordaba ayer porque me están pasando cosas muy bonitas, ¿no? en estas últimas semanas. Esto para mí es una cosa de esas bonitas, ¿no? El poder abrir un poco mi corazón, ¿no? Y todo esto que he vivido. Y una de las cosas que ella me decía es necesario que yo me marche para que tú seas feliz y sigas creciendo. Y oye, lo está cumpliendo, lo está cumpliendo. Están pasando cosas muy bonitas, muy especiales, ¿no? Y me siento muy acompañada por los dos. Yo no tengo hermanos, soy hija única y bueno, he sentido la compañía de mi padre desde que se marchó y siento la compañía de mi madre. Entonces, me siento afortunada, muy afortunada. ¿Y qué cambios en tu vida después de estas experiencias has tenido, pero cambios contrarios, por decirlo de alguna manera, a las normas establecidas socialmente, culturalmente, religiosamente o de alguna manera de las que tú tenías antes, si has tomado alguna decisión complicada en tu vida fuera de toda la lógica o... Sí, sí, sin duda, todo este tipo de experiencias, no, es que tu pensamiento tiene que cambiar, tu patrón de pensamiento es diferente, tu forma de vivir, tus prioridades, o sea, todo cambia. Y ves un poquito más allá, ¿no? Tenemos quizás esa suerte, ¿no? Esa fortuna de poder decir, oye, creo en todo esto que he vivido, ¿no? Y voy un poco más allá y sobre todo no tengo miedo, o sea, eso quiero, de verdad, insisto mucho, pero no tengo miedo a la muerte, sí al cómo, eso es diferente. Cómo llegamos, ¿no? A ese momento de que abandonamos ya esta vida, ¿no? Y marchamos. No sabemos cómo va a ser ese momento. Puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, puede ser algo inesperado. Como he vivido un poco de todo, creo que estoy un poco preparada para los posibles casos, ¿no? Pero eso sí, eso no sé lo que va a pasar y probablemente, pues sí, si lo piensas da un poco de miedo, ¿no? Y no te gusta de según qué manera te toque, ¿no? Pero lo que es la muerte en sí, para nada, o sea, para nada. Y eso sí que me ha llevado a plantearme cosas, ¿no? Cosas como en una situación, pues que quizás estés mantenida, ¿no? En un hospital de alguna forma artificialmente, pues tomar decisiones un poco de ¿qué haría, no? ¿Qué haría en esa situación? No quiero dejar esas responsabilidades en mis hijas, por ejemplo.
Y quiero ser dueña, ¿no? Quiero ser dueña en lo que yo pueda, hasta donde me dejen, de tomar las decisiones, ¿no? Sobre esos cuidados, o tomar una decisión de hasta aquí no, hay que esperar, sí que me gustaría pues dejar eso lo más fácil, ¿no? Para las personas que se puedan quedar aquí y yo irme lo más en paz posible. También todo esto me llevó a tener que tomar decisiones sobre el caso de mi madre. Ahí tuve que tomar una decisión como hija, es durísimo, es durísimo. Como madre también, o sea, soy madre ahora y entiendo que si ella como madre lo hubiera tenido que hacer, pues es durísimo, pero nunca me había pasado y tuve que decidir como hija qué hacíamos, ¿no? Con todo esto. Y con el apoyo de los médicos, hubo en el último tramo de estancia en la UCI, hubo un apoyo muy importante médico, una calidad humana maravillosa, que no había habido en las primeras semanas, en las últimas sí. En todo momento se pusieron en el lugar tanto de ella como paciente, en el mío. Me hicieron ver una realidad que yo veía, pero necesitaba que alguien profesional de todo esto lo compartiera conmigo para yo saber que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Lo que era mejor para ella. Y bueno, siempre le digo a las personas que tengo más cerquitas, ¿no? Como mi pareja o alguna persona del entorno que le tengo mucho aprecio, siempre digo, por favor, si algún día llega una situación así, dejarme marchar, ¿no? O sea, es algo que tengo, no sé si va en contra o no va en contra de lo establecido, de las normas, pero todo lo que yo pueda dejar para que eso sea más fácil o ellos tengan en su mano, sí que les pido que por favor que me deje marchar, porque en algún momento sí que ya me iré, ya no puedo tener tantas vidas, en algún momento me tocará. Y sí, creo que hay que llegar a saber en qué momento estamos para decir, oye, ya es el momento, ¿no? De dejar Sí, marchar a esta persona y que descanse. pero yo creo que hay una cosa muy importante que has dicho antes, es tener solucionado tus últimas voluntades, lo que tú quieres, cómo quieres morir, para Sí, no ser una carga para los demás, porque realmente si tú no tienes ese testamento vital o esas últimas voluntades, pones al hijo, al familiar, en una dificultad muy grande. ¿Qué hago? Y muchas veces dices, bueno, porque no quede, pues todo, se le tiene que hacer todo para no sentirte culpable. Y estás yendo contra la otra persona, sin darte cuenta y con todo el cariño y con todo el amor. Por eso es muy importante esto que dices, y para la gente que nos está viendo, que no sea solo que tú lo puedas decir a tu pareja, porque le pondrás en un problema en ese momento si tiene que tomar una decisión, como te ha pasado a ti con tu madre, ¿no? Entonces exactamente. creo que es importante hacer el testamento vital con las últimas voluntades y que quede registrado de alguna manera, que los médicos sepan que no tienen que reanimar, por ejemplo, porque si no el trabajo del médico y su función es reanimar, Salvar la vida totalmente. claro. Sí, Entonces, yo creo que este es un punto muy importante para todas las personas que nos están viendo, que tomen conciencia de lo importante que es morir como tú deseas y no dejarle la responsabilidad a los demás. sí, sí. Yo creo que tras un poco la trayectoria que llevaba, ¿no? Tenía los puntos muy claros, la teoría me la sabía muy bien, pero no dejaba de estar todo sobre mí, ¿no? Ese peso, esa Claro. responsabilidad, por muy claro que yo viera todo, por esa conciencia que yo tengo, ¿no? Sobre la muerte, sobre eso que tú decías, ¿no? Alargamos, 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 creyendo que es lo mejor para esa persona. Pero hay un momento en el que hay que decir basta, basta. Claro. Y fue cuando en ese momento yo lo vi clarísimo. Para mí había una pregunta con el médico que la llevaba esas últimas semanas, la pregunta era clarísima, era ¿hay alguna posibilidad de que salga adelante?
En el caso de que la haya, ¿va a tener un mínimo de calidad de vida? La respuesta fue clara y directa, fue nula. Su calidad de vida va a ser nula. Si tú conoces, en este caso, yo conocí a mi madre, si tú conoces a mi madre o conoces a tu ser querido, a la persona que le ha ocurrido esto, mi madre no quería una vida así. Otra cosa es que ella no lo haya dejado por escrito o no lo haya podido hacer como estamos hablando, ¿no? Dejándolo todo bien hecho. Pero tú sabes que no es lo que ella quisiera. Entonces ahí, bueno, pesa un poquito, tienes como ese, entre la razón y el corazón, ¿no? Se mueve todo. Pero bueno, creo que al final pudo más todo, ¿no? El corazón pudo con todo porque la razón era como lo correcto, pero lo correcto no era lo que me decía el corazón. Y junto a los médicos, ya te digo, en esas últimas semanas fueron fantásticos, el apoyo humano fue increíble y me sentí muy arropada al final y en esa decisión. Y no he tenido en ningún momento una sensación de arrepentimiento ni de haberlo hecho mal. Soy consecuente con lo que se decidió junto a los médicos. Creo que si yo hubiera estado en ese lugar, hubiera querido exactamente lo mismo, incluso antes de que pasaran tantas semanas. Pero bueno, en ese momento pues la persona no podía manifestarse y lo hicimos lo mejor que yo sabía, ¿no? Pude en ese momento, pero siempre con la conciencia de yo querría esto para mí, mi madre querría esto es lo que hay que hacer, podemos de alguna forma minimizar ese sufrimiento, ¿no? Ese dolor. Y decidí que era el momento ya de finalizarlo. Perfecto. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil, por eso te digo que es importante que las personas que quieran morir como de una manera determinada o que no les reanimen si no hay ninguna posibilidad, pues que hagan el testamento y las últimas voluntades. Es importante. Y para acabar, ¿qué quisieras decirles a las personas que nos están viendo? ¿Qué les quisieras aportar? Bueno, me encantaría que escuchar estas experiencias, ¿no? Que creemos que son poquitas, pero ocurren a más personas de las que pensamos, pues que escucharnos, no intento convencer a nadie de nada, por supuesto, sino que simplemente contemplemos otras realidades, ¿no? Algo más que pueda haber, no decir no, porque como yo no lo he vivido, no lo hay. No, podemos estar abiertos, no hay que convencer a nadie, pero sí estar abiertos a otras posibilidades y sobre todo que no hay miedo, que no morimos, nadie muere solo, estoy convencida de ello, nadie muere solo, morimos acompañados de las personas que ya se han marchado, que son importantes en nuestra vida y sobre todo que respetemos, ¿no? Respetemos esas otras vivencias que a veces por muy fantásticas, ¿no? Que puedan parecer o muy, no sé, muy imaginativas, pero son reales, las vivimos personas que estamos muy al límite en situaciones muy extremas y que nos animemos a contar esto, que los médicos, como en este caso Luján, ¿no? Y otras personas de la profesión con las que lo he podido compartir, que nos den un espacio para poder hablar de esto sin miedo, sin vergüenza, sin pensar que van a pensar que nos pasa algo, que no estamos bien. Esto forma parte de nuestra historia y necesitamos, para que acabemos de curar y de cerrar toda esa experiencia vivida, necesitamos también que nos escuchen y que nos intenten al menos entender o respetar, ¿no? Creo que es muy importante. Pues Reyes, ha sido un placer contar contigo y con tu experiencia y seguro que puede ayudar a mucha gente. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos.